Bienvenidos a Bifuncional. Hoy vamos a crear un servidor casero desde cero. Este servidor nos va a servir para reemplazar algunos servicios que tenemos día a día, como son el uso de Google Drive, Google Fotos, gestores de contraseña, gestores de imágenes y demás. La idea de esto, si bien es ahorrar algo de dinero, también nos va a permitir reutilizar una PC antigua que tengamos en casa sin uso o darle una segunda vida. También nos va a permitir cuidar un poco más nuestra privacidad. Ok, déjame explicarte el plan de hoy. Lo primero que vamos a hacer es instalar VirtualBox. Piensa que VirtualBox es como una computadora virtual dentro de tu computadora real. Lo hago en ella, ya que así no arruinamos nuestro sistema operativo principal, como sería Windows o Mac. Si algo sale mal, simplemente borra la máquina virtual y empiezas de nuevo. Es como un laboratorio seguro para experimentar. Lo siguiente que vamos a hacer es que dentro de esta máquina virtual vamos a instalar Ubuntu Desktop. Esto es Linux, pero con una interfaz gráfica y bonita como Windows. Va a tener iconos, escritorio, menú. La idea es que no tenga nada de pantallas negras intimidantes y todo sea visual y fácil. En tercer lugar vamos a instalar CasaOS, que esta es la magia, que es como una tienda de aplicaciones donde vamos a instalar las diferentes aplicaciones, como va a ser Nextcloud, gestor de fotos, todo lo que se necesite, y todo va a ser con un solo clic. Así que nada, vamos acá a google.com, escribimos VirtualBox y buscamos esta opción que dice Oracle VirtualBox. Una vez que estamos acá, en mi caso tengo Windows, vamos a descargar. Y acá tenemos diferentes versiones. Tenemos para Windows, para Mac OS, en el caso de que tenga los procesadores Intel de Mac, y estos, las Mac más recientes que tienen los procesadores de Apple Silicon. También para personas que ya cuenten con Linux y bueno, otros sistemas. En mi caso sería Windows, cada cual elija según necesite. No lo voy a descargar porque, como ven, ya lo tengo acá. Entonces le dan acá a guardar y ¡pum!, va a descargar. Una vez que ya hemos descargado, le damos iniciar, damos siguiente, aceptamos todo, siguiente. Acá dejamos todo tal cual, siguiente, y decimos que sí. Continuamos, decimos que sí, vamos a aceptar que sí, y esto lo eligen según crean necesario. Yo lo voy a dejar tal cual. Es crear un icono de escritorio, añadir el menú de inicio y demás. Así que sí, siguiente y instalar. Como ven, muy fácil, es prácticamente siguiente hasta que finalice la instalación. Después dejamos que termine. Una vez haya finalizado, le damos a abrir, finalizar. Ahora, el otro requisito que tenemos sería descargar Ubuntu. Vamos de nuevo a Google, vamos a Ubuntu, acá como ven tenemos esta versión que sería de Ubuntu ¿Por qué ese? Porque si instalamos el que es servidor, que es server, nos va a pasar que va a ser todo como en una consola en pantalla negra. Así que es importante que diga desktop a la hora de descargarlo. Vamos a descargar, en mi caso no lo voy a hacer porque ya tengo la imagen descargada, pero nada, le dan ahí al botón descargar. Acá no hacemos absolutamente nada y nos va a decir para descargar. Como ven, yo lo tengo acá, así que no lo voy a descargar. Una vez ya tenemos estas dos cosas, venimos a VirtualBox, damos nueva, acá le ponemos nuestro nombre. Yo le voy a poner servidor privado. Ustedes pueden poner ahí el nombre que deseen. Acá yo tengo una carpeta específica para las máquinas virtuales. Yo la tengo en mi caso, máquinas virtuales, datos, y acá. Ustedes si quieren pueden dejarla tal cual. Yo
porque tengo almacenamiento acá y lo quiero tener el control de mis máquinas virtuales en esta carpeta. Así que nada, yo creo acá una nueva carpeta y le pongo igual servidor privado. Listo, ahora estamos ahí. Seleccionamos la carpeta. Bueno, acá en ISO imagen, acá tenemos que seleccionar la imagen que acabamos de descargar. En mi caso, yo lo tengo acá en la carpeta de descargas. Lo ven, dice Ubuntu 24.04, abrir. Y aquí se nos va a seleccionar una serie de cosas, lo dejamos tal cual. Y dejamos esto seleccionado, que es para crear una instalación desatendida. Ahora, acá tenemos que tener en cuenta nombre de usuario que vamos a tener en nuestro sistema. Yo le voy a colocar admin. Como contraseña 1234, ustedes elijan una contraseña segura. Yo en mi caso, porque estoy haciendo unas pruebas, es un servidor que voy a eliminar una vez terminado el video. Acá sin símbolos ni nada, podemos utilizar creo que mayúsculas solamente. Acá dejamos así tal cual. Esto lo vemos después, luego más adelante. Esto nos va a permitir hacer ciertas instalaciones de portapapeles, de USB, varias cosas. Por ahora no lo voy a hacer. Acá esto es una parte más importante. Acá nos va a decir la cantidad de memoria RAM que le vamos a dar a nuestra computadora. En mi caso yo tengo 32 GB de RAM. Esta máquina virtual me voy a colocar unas 10. Y mi CPU tiene 24 núcleos. Así que nada, yo voy a elegir la mitad. Igual es un montón eso para el servidor, pero bueno. Seleccionamos este apartado. Y acá una parte importante es decir la cantidad de GB de RAM. Acá tienen dos opciones. Lo dejan tal cual. Y donde él va a tener un máximo, lo que ustedes coloquen acá, en mi caso va a ser 100. Y entonces ¿qué pasaría? Según vaya necesitando el sistema, este va tomando almacenamiento y va utilizando, ¿no? Yo en unas pruebas que hice con ya instalando CasaOS, me di cuenta que si hacías esto, después el CasaOS solo te detectaba como que tú tenías, por ejemplo, 12 GB interno en el sistema operativo. Así que solucioné esto reservando completamente. ¿Qué quiere decir esto? Reservar completamente no es más que va a crear un solo archivo, o sea, un disco duro virtual, que sí o sí va a tener los 100 GB. O sea, no va a ir creciendo de a poco. Luego le damos acá en terminar. Y se nos va a ir creando la máquina virtual. Ahora esperamos que concluya. Yo les voy a acelerar el proceso para que lo puedan ver ya una vez terminado. Esto es un error común. Si nos pasa eso, hacemos ese paso que realicé, que no es más que seleccionando ahora mismo tenemos el sistema operativo nuevamente. Él se vuelve a montar y vuelve a ejecutar. Siguiente, siguiente, siguiente. Acá le damos en instalación interactiva. Acá lo voy a hacer en selección ampliada, así se instalan software y utilidades directamente. Vamos a seleccionar ambos. Acá nos dice de borrar el disco duro. No se preocupen, porque este es el disco duro virtual, no le va a borrar el disco duro de su computadora. Este disco duro de por sí ya está vacío. Él solo lo que lo borra y le da un formato específico para que funcione el sistema operativo. Así que le damos a continuar. Ahora, acá en nombre, yo voy a elegir admin. En mi caso yo deseleccioné esto. Ustedes lo dejan seleccionado. Igual dejé la contraseña 1234. Acá dejamos tal cual, en mi caso en Buenos Aires. Acá nos hace un resumen de cómo serían las particiones y demás. Vamos a instalar. Y esperamos. Bueno, como vimos, ya está instalado ya Ubuntu. Le damos ahora a reiniciar ahora. Como ven, acá tenemos el usuario. La contraseña en mi caso sería 1234.
En teoría esto debía haber estado armado ya con el usuario que configuramos al principio. No sé qué pasó, pero igual no pasa nada. Vieron que con la configuración inicial que hicimos ya funciona correctamente. Es normal que la primera vez que vaya a iniciar demore un poco. Bueno, se ve que hubo algún tipo de problema al iniciar. Igual no pasa nada, es totalmente normal. Yo en varias ocasiones he instalado máquinas virtuales y me ha sucedido. Igual no hay ningún tipo de problema. Aquí lo voy a apagar. Apagamos. Y ya que estamos acá, vamos a hacer una configuración. Vamos acá a configuración y vamos a pantalla. Acá tenemos 16. Vamos a llevarlo a 128 porque eso nos va a permitir a verlo más fluido. Esto lo dejamos tal cual y si tienen esta opción pueden habilitarlo, que es para que se vea más fluido. En el apartado de red, acá como ven está NAT. Vamos a ponerlo como adaptador puente. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener una IP dentro de nuestra computadora. Una IP, digamos, dentro del mismo rango que estamos. Esto es importante más adelante. Y luego damos a aceptar. Una vez que hayamos hecho esto, clic derecho, iniciar, administrador, 1, 2, 3, 4, iniciar. Y como ven, esta vez sí funcionó correctamente a la primera. Por eso yo les decía, es totalmente normal lo que sucedió. Así que nada, vamos siguiente. Por ahora no lo voy a hacer. Ustedes si quieren pueden obtener una licencia gratuita de hasta 5 PC para tener Ubuntu Pro. Te da otras características que son las que dicen acá. Incluso acá te lo especifica, gratis hasta 5 máquinas. Actualizaciones y un montón de cosas. Yo en mi caso, como es una máquina virtual, no lo voy a hacer y lo voy a omitir. En mi caso no quiero compartir datos del sistema. Siguiente y le damos terminar. Y una vez que estamos acá en Ubuntu, vamos acá, aplicaciones y acá vamos a actualización de software. Vamos a instalar ahora. Incluso podemos ver acá los detalles. Una vez finalizado, la vamos a aceptar y vamos a dispositivo. Vamos a insertar imagen de CD. Una vez que está esto, abrimos acá y le damos a ejecutar programa. Ejecutamos. Vamos a pedir la contraseña. En mi caso es 1234. ¿Qué es esto? Esto sería la conexión entre nuestra computadora y nuestra máquina virtual. Lo que nos va a permitir esto es obtener acceso al portapapeles y compartir carpetas. Ahora les explico por qué es importante o cuál es el uso que le puedo dar yo en este momento. Una vez terminado, que sale esta ventanita, presionamos Enter. Ya cerró. Bueno, vamos a apagar la PC. Acá. Apagar. Y vamos a hacer otra configuración. Vamos a configuración. Acá en carpetas compartidas. Vamos a dar en el más. Y en ruta de la carpeta vamos a dar seleccionar. Y en mi caso, en el escritorio, yo tengo una carpeta que se llama char. Seleccionar carpeta. Lo voy a dar así tal cual. Y le voy a dar automontar. Vamos a aceptar. Y vamos a aceptar. Vamos a iniciar la hora nuevamente. Una vez que estamos dentro, vamos aquí a los archivos. Acá en otras ubicaciones, como ven, vemos acá la carpeta char, ahí nos va a pedir la contraseña y acá puedo acceder al mismo archivo que les mencionaba anteriormente. Puedo copiarlo y demás, sin ningún tipo de problema. Es importante que no lo utilicen por acá porque no les va a dejar. Tiene que ser siempre por acá, vienen acá y ahí va a estar. Bueno,
entre los comandos siempre te va a pedir la contraseña, así que nada, vamos ahora mismo es actualizar Ubuntu. Vamos acá, vamos a copiar, venimos a la terminal, clic derecho, pegar, damos enter, nos pide la contraseña administrador. Esto nos va a permitir es actualizar ciertos paquetes que vamos a necesitar, dependencias y demás. Bueno, una vez que hayamos hecho esto, vamos con la segunda, que esta es para instalar Casa OS, que es nuestro servidor. Enter. Parece que tuve algún error o algo. Me fijo nuevamente. Sí. Aquí escribimos Casa OS. Yo en mi caso prefiero ir a GitHub, que es donde está la documentación oficial. Y acá vamos a copiar el comando. Como vemos no es igual, parecido pero no es igual al que teníamos acá. Creo que este estaba mal y que por ahora lo voy a modificar, así ya ustedes lo tienen correctamente. Ese comando lo vamos a pegar acá. Si ve que le sale esto, es normal, es un error cuando presionas Control V. Vamos a borrarlo nuevamente y vamos a dar pegar, enter, y ahí sí se nos va a instalar Casa OS. Acá qué va a hacer, acá él hace un testeo que si ven lo hizo súper rápido y va a instalar todas las dependencias. Eso, lo mejor que tiene este comando es eso. Si utilizan el otro, me pasó en ocasiones que no funcionaba correctamente, o sea, sí se instalaba, si bien se instalaba Casa OS, no instalaba las dependencias. Entonces tenías que ir solucionando tú mismo los errores. ¿Por qué no me abre? ¿Por qué me está pidiendo esto? ¿Por qué me está pidiendo esto otro? Entonces, como con este comando es un script que él automáticamente instala todas las dependencias, todos los archivos necesarios y te deja directamente ya abrir la aplicación. Esperemos que termine. Bueno, acá como ven nos da una dirección IP, que es donde vamos a acceder a nuestro servidor. Si no hubiésemos hecho la habilitación de adaptador puente, este IP fuera totalmente diferente, por eso es importante hacer el adaptador puente. Por dos cosas. Primero, nos va a permitir desde nuestra PC principal acceder mediante este IP. Puedo acceder a Casa OS. Digamos, acá estoy en mi sistema principal que tiene Windows. Y colocamos. Sería 192, 168, 175. Voy a colocar un punto acá. Y como ven, acá inicié en Casa OS. Ahora, para hacer esto un poco más seguro, vamos a necesitar instalar el SSH. Para esto colocamos este comando, igual ya lo hicimos anteriormente, pero por las dudas lo volvemos a hacer. Así está todo actualizado. Y esto que es para instalar el SSH. Pegar. Aquí desea si desea continuar, presionamos S, damos enter, decir que sí. Una vez que termine, vamos a activarlo. Para esto colocamos este de comando, enter, y luego comenzamos este que es para iniciarlo.
Ahora con este podemos ver si está activo o no. ¿Ves? Como acá dice, está activo, está ejecutándose correctamente. Bueno, ahora les voy a decir para qué instalamos el SSH. El SSH lo instalamos porque puede que en algún momento en la serie, dependiendo de la aplicación que instalemos, sí tengamos que usar alguna consola, sobre todo la consola de CasaOS. Acá le vamos a dar Go y les muestro lo que sucedería. En mi caso voy a poner admin, de contraseña y admin de contraseña. En los tres casos, para colocar esto, ustedes colocan una contraseña segura. Recuerden que esto es un servidor de prueba, por eso la contraseña no me interesa. Voy a crear. Acá me dice que la contraseña es muy básica. Así que voy a agregar 1, 2, 3, 4. Vamos a crear y ahí me la tomo. Lo voy a guardar, así ya queda. Acá nos da la bienvenida, vamos a aceptar. Y como ven, estamos en la interfaz de CasaOS. Como ven, acá me toma los 100 GB, por eso les decía que era muy importante ese paso. Nos dice el uso del CPU, de la memoria RAM y el uso de la red. Acá tienen la tienda de aplicaciones, acá donde vamos a instalar todas las aplicaciones que vamos a utilizar para los futuros videos. Como ven, hay un montón de aplicaciones, es ilimitado casi. Y les voy a instalar una así a modo de ejemplo. Lo voy a hacer en Nextcloud. Vamos acá. Yo prefiero este. Y funciona muy bien este. Como ven, es solo con un clic. Bueno, el SSH lo instalamos ya que en algún momento podemos utilizar la consola de CasaOS. Acá vamos a configurar el lenguaje primero que todo. Colocamos español. Acá nos dice el puerto por el que estamos. Y acá está la terminal. Como nombre de usuario vamos a utilizar las credenciales de nuestro servidor en Linux. O sea, de nuestra cuenta Linux sería, en mi caso sería administrador. Y la contraseña 1, 2, 3, 4. Para esto sería el SSH. Porque así nos permite acceder a la consola de Ubuntu. Como ven, aquí tenemos nuestro Ubuntu, la versión que tenemos en nuestra máquina virtual. Solo que estamos accediendo dentro de CasaOS. Pero si no hubiésemos instalado el SSH, este no nos hubiese permitido acceder. Por eso es importante ese paso. Entonces con un solo clic ya la podemos abrir y comenzar a configurar. Esto lo vamos a dejar para próximos videos. Así que si llegaste hasta aquí y tu servidor está funcionando, comenta: mi servidor está listo y quiero ver cuánto lo lograron. Si tuviste algún tipo de problema, déjalo en los comentarios y yo te ayudo personalmente. Dale like si te gustó el video, si te sirvió, suscríbete y activa la campanita y comparte con alguien más que lo necesite. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.